Una pelea en una fiesta, 2 puñaladas, 17 años de silencio. Una historia en la que los celos se convirtieron en tragedia y la justicia no llegó hasta 2 décadas después. Hay errores por los que se paga hasta el final de los días. La juventud es una época frágil, la experiencia es aún escasa y las consecuencias de las propias decisiones son casi imposibles de calcular. A veces, un solo paso en falso puede costar la vida. Una noche, una decisión de ir a donde no se debía. El 29 de octubre de 1984, en Fort Wayne, Indiana, nació Stacy DeCronaun. Su madre, Rita, crió a su hija sola. No había un padre en sus vidas. Sin embargo, el vínculo entre madre e hija se volvió increíblemente fuerte, de esos que compensan muchas cosas. Criar a una niña sin apoyo resultó ser una tarea difícil. Rita trabajaba, volvía tarde, pero siempre encontraba tiempo. Siempre estaba ahí. Esto fue lo que forjó el carácter de Stacy. Ya desde niña aprendió a ser independiente, segura y decidida. No era de las que esperan a que alguien decida por ella. En la escuela, estas cualidades le ayudaron a lograr grandes resultados en el deporte. Jugaba, ganaba, se hacía notar. Aunque Rita se las arreglaba sola, Stacy no sentía falta de cariño ni de compañía en su vida. La niña tenía una familia enorme, muchos primos y primas con los que mantenía un cálido contacto. Cenas familiares los domingos, viajes juntos, ruido, risas, todo lo que crea la sensación de hogar. Stacy era especialmente amiga de Jamie, la hija de la hermana gemela de su madre. Las niñas vivían en el mismo vecindario y casi nunca se separaban. Se visitaban, compartían secretos, hacían planes. A mediados de los 90, Stacy estudiaba en una escuela normal y era muy conocida allí. Su energía, sus aficiones deportivas y una sana autoestima la hicieron popular entre sus compañeros. No se escondía en un rincón, no se quedaba callada. Decía lo que pensaba, reía a carcajadas. Tenía muchos planes para el futuro y soñaba con hacerlos realidad lo antes posible. No le faltaban amigos, pero un día todo cambió. Su madre encontró un apartamento de alquiler más conveniente y tuvieron que mudarse. Al principio, la niña asistió a la escuela católica de San Vicente. Reglas estrictas, uniforme, oraciones antes de las clases. Luego, en 1999, se mudó con Rita a la zona sur de la ciudad e ingresó en una nueva institución educativa. El cambio de entorno no fue un problema. Stacy hizo amigos fácilmente también en el nuevo lugar. Sabía cómo hacerlo. Se acercaba primero, iniciaba conversaciones, se unía a los diálogos, hablaba con todos y pasaba tiempo regularmente con su grupo de amigos. Agosto de 2002. Stacy, ya una joven de 17 años, disfrutaba de las vacaciones de verano. Por delante le esperaba el último año de secundaria, ese para el que te preparas toda la vida. En ese momento jugaba en el equipo de voleibol, era popular y tenía buenas notas. Parecía la típica estudiante estadounidense de último año exitosa. Sonrisa en las fotos, planes, esperanzas. Sus planes futuros eran claros: ingresar en la universidad y estudiar tecnologías de la información. Stacy ya estaba buscando universidades adecuadas. Imprimía folletos, estudiaba los programas, comparaba las condiciones. Esperaba obtener una beca, sin la cual los estudios estarían fuera de su alcance. Esperaba los resultados con impaciencia y nerviosismo.
revisaba el correo todos los días. Pero no solo los estudios ocupaban sus pensamientos. En la primavera de ese mismo año, Stacy conoció a un chico, Brandon Muff. Él tenía 20 años. Se distinguía por ser sociable y tener un amplio círculo de conocidos. Un detalle interesante: en su entorno a menudo había chicas menores que él, mucho menores, 16, 17 años. Salía con ellas de vez en cuando, pero se tomaba las relaciones a la ligera. Quizás era por su popularidad o quizás por simple inmadurez. Brandon podía salir con una estudiante durante una semana, luego dejarla y pasar a la siguiente, sin pensarlo, sin mirar atrás. Así fue como conoció a Stacy. Ella se enamoró al instante. Quedó completamente atrapada por sus sentimientos, de esos que a los 17 años parecen ser los únicos y para siempre. Sin embargo, no fue correspondida. Hacia finales de la primavera, Brandon ya estaba pensando en romper. El interés se desvaneció tan rápido como había surgido. Tras varias discusiones se separaron. Una historia estándar, dolorosa pero común. Al principio, la joven intentó distraerse. Se concentró en prepararse para su último año y consiguió un trabajo a tiempo parcial. Nada serio, unos pocos turnos a la semana en una tienda local. Pero quería ahorrar algo de dinero para la universidad. Cada pequeño detalle contaba. Pero los sentimientos no se habían ido. No desaparecen con un chasquido de dedos. Más tarde se supo que Stacy no era el único interés de Brandon. Antes de ella, había salido con una chica llamada Holly Boisbert. Estudiaba en la misma escuela que Stacy, pero era un año menor. En 2002 cumplió 16 años. En ese período, Holly estaba justo entrando en la adolescencia con todos sus encantos: agresividad, conflictividad, cambios de humor bruscos. Muchos consideraban que Holly y Stacy eran polos opuestos. Una era tranquila, equilibrada, sonriente. La otra, irascible, dispuesta a estallar en cualquier momento. Describían a Holly como una persona problemática que no perdía la oportunidad de meterse incluso en peleas. Hubo incidentes. Se susurraba sobre ellos en los pasillos de la escuela. Cuando ambas chicas se enteraron de que las unía el mismo chico, sus reacciones fueron diametralmente opuestas. Stacy para entonces ya había superado la situación. Se lo tomaba todo con calma, sin dramas. Además, ella y Brandon habían salido en momentos diferentes, por lo que no veía ningún problema. El pasado es el pasado. Pero Holly sentía unos celos genuinos, y todos a su alrededor lo notaban. Las miradas con las que seguía a Stacy por el pasillo, los comentarios cortantes, una tensión que se podía sentir a 1 metro de distancia. Lo más probable es que se debiera a que había roto con Brandon en el invierno de 2002 y seguía sintiendo algo por él. Sentimientos fuertes, dolorosos. Esperaba una segunda oportunidad. Creía que era posible. Pero la aparición de Stacy frustró esas esperanzas. La tensión entre las chicas comenzó a crecer. Lenta, inevitablemente. Un domingo, Holly organizó una fiesta en su casa. A pesar de su carácter difícil, seguía siendo popular y organizaba eventos como ese constantemente. Su padre le permitía muchas cosas, demasiadas, según decían los vecinos.
Stacy también fue. No sabía que era un error. Holly la reconoció de inmediato, desde el otro lado de la habitación, a través de la música y el ruido. Aunque apenas habían hablado antes, la anfitriona se acercó al instante. No la saludó. Empezó a insultar a su invitada de inmediato, en voz alta, delante de todos. Stacy no quiso montar una escena. Al fin y al cabo, no estaba en su casa, pero se sintió incómoda y ofendida. Le ardían las mejillas. Quería que se la tragara la tierra. Se fue de la fiesta antes que nadie. Simplemente tomó su chaqueta y salió sin despedirse. Después de ese incidente, Stacy sentía aversión por Holly. Simplemente no quería tener nada que ver con ella. Durante un tiempo lo consiguió. Estudiaban en clases diferentes y se cruzaban pocas veces. Podían fingir que la otra no existía. A pesar de la ruptura, Holly seguía pasando tiempo con Brandon y su grupo de amigos. En él estaban Whitney McGee, Amanda Richards, Abby Oswald y un chico llamado Justin True. Este último era el compañero de piso de Brandon. Alquilaban una vivienda juntos para ahorrar. Dividían las facturas por la mitad. Cuando Stacy empezó a salir con Brandon, Holly simplemente lo soportó durante un tiempo. Se mantuvo en silencio. Sonreía a la fuerza. Pero después de que la pareja rompiera, se le hizo imposible contener su negatividad. Se desbordaba en cada oportunidad. La situación se agravó porque Stacy no se alejó del grupo. Siguió relacionándose con ellos, apareciendo en las fiestas. Holly estaba segura de que ahora tenía la oportunidad de recuperar a Brandon, una oportunidad real. Pero sabía que Stacy pensaba lo mismo. Para todos era evidente, el descontento de Holly no hacía más que crecer, día tras día. Los demás miembros del grupo creían que no se trataba solo de celos, sino también de envidia. Se trataba de una chica más popular, más guapa y más agradable. Aquella a la que todo le resultaba fácil. Algunos pensaban que Holly simplemente quería ser como Stacy, tener lo que ella tenía. A pesar de la tensión, al principio no hubo conflictos abiertos. Stacy intentaba limar asperezas, sonreía cuando se sentía incómoda, ignoraba las pullas. Esperaba integrarse en el grupo, ser una más. Sin embargo, Holly decidió jugar sucio. Comenzó a orquestar situaciones desagradables y a crear fricciones entre la recién llegada y los demás. Le susurraba al oído a una, le insinuaba cosas a otra. La negatividad iba en aumento, el ambiente se caldeaba. Uno de esos incidentes ocurrió a mediados del verano de 2002, un conflicto entre Whitney y Stacy. Inicialmente, Whitney se mostraba reservada con ella, neutral. Incluso intentaba apaciguar los desacuerdos cuando surgían. Pero pronto su postura cambió drásticamente. La causa fue Holly. Le dijo a su amiga que Stacy la había estado criticando a sus espaldas con Brandon, que la había puesto por los suelos, se había reído de ella y había dicho cosas horribles. Era mentira, una mentira total y descarada. Pero Whitney la creyó. Este no fue ni mucho menos el único incidente en el grupo, pero sí uno de los más notorios. Después de aquello, la relación se deterioró notablemente. Miradas frías, sonrisas forzadas. Así, Holly y Whitney se unieron contra Stacy, aunque no expresaban su descontento abiertamente. Le aplicaban la ley del hielo.
Curiosamente, la ofendida Whitney ni siquiera intentó hablar con su supuesta agresora. No preguntó, no aclaró. Simplemente creyó la palabra de Holly y empezó a tratar a la chica con hostilidad. La evitaba en los pasillos. No respondía a sus mensajes. Probablemente debido a la creciente tensión, hacia finales del verano de 2002, Stacy dejó de relacionarse con ese grupo. Simplemente dejó de responder a las llamadas, no acudía a las reuniones. La única persona con la que siguió manteniendo el contacto fue Abby Oswald. A menudo hablaban de la situación. Se reunían en cafeterías, tomaban café, hablaban durante horas. Pero la propia Abby no se llevaba bien con Holly, la instigadora del conflicto, por lo que no estaba al tanto de todos sus planes y acciones. Se había graduado de la escuela con Brandon en el 2000 y desde entonces pasaba tiempo con el grupo. Abby apoyaba a Stacy, le creía, estaba de su lado. De un modo u otro, el jueves 15 de agosto de 2002, todos los pensamientos de Stacy estaban centrados en su próximo último año de secundaria. Los conflictos se habían calmado, como si un huracán hubiera pasado de largo. Los adolescentes se preparaban para el nuevo año escolar. Compraban cuadernos, elegían mochilas. Las clases debían empezar muy pronto, en unos pocos días. Para prepararse, Stacy y Abby decidieron ir al centro comercial a comprar ropa nueva, incluido el vestido para el baile de graduación, ese con el que sueñas durante todo el último año. De camino, las chicas comentaban los rumores relacionados con Brandon, quién se había visto con quién, qué había dicho, dónde había estado. Su amiga se enteró de que Stacy quería volver con su ex. Pensaba reunirse con él el fin de semana para arreglarlo todo antes de que empezaran las clases. Hablar con calma, empezar de cero. Cuando Abby le dijo que Brandon iba a dar una fiesta en su casa, Stacy se animó. Parecía la oportunidad perfecta para hablar y resolver todos los problemas. El momento ideal. Solo una cosa ensombrecía la situación. En eventos como ese, siempre estaban presentes Holly y Whitney, que estaban en su contra. Stacy no quería ir. Temía provocar un escándalo. Temía que todo acabara mal. Abby empezó a tranquilizar a su amiga. La convencía de que la fiesta sería divertida y que no había nada de qué preocuparse. Hablaba con suavidad, pero con insistencia. Cuando eso no funcionó, sacó el teléfono y contactó a Brandon allí mismo, en el coche. Marcó el número, esperó el tono. Él confirmó que no había invitado a Amanda, Holly ni Whitney. En su lugar, hacia medianoche, llegarían otros invitados, chicos mayores de la universidad. Stacy escuchó la conversación y suspiró aliviada. Consiguió convencerla. Ya que ninguna de esas chicas estaría allí, decidió pasar tiempo con el chico e intentar arreglar las cosas. Solo una noche, una conversación. En realidad, a esa misma hora, Holly se estaba preparando para esa misma fiesta. No se sabe con certeza si fue una trampa deliberada y qué papel jugó Brandon en ello, si lo sabía de antemano, si lo planeó o si simplemente dejó que las cosas siguieran su curso. Pero cuando Holly se enteró del evento, decidió ir, sin invitación, simplemente lo decidió. Sus amigas Amanda y Whitney no pensaban unirse. Las chicas se excusaron con sus padres, que se oponían a que fueran a un lugar donde se reunirían muchos chicos mayores, gente desconocida, alcohol, todo lo que preocupa a los padres. Holly solo consiguió convencerlas, solo llevarla
y ya está. Y luego ellas se irían inmediatamente a otra fiesta con gente de su edad. Acordaron que a la vuelta pasarían a recoger a Holly. Un plan sencillo. Sobre las 10 de la noche, Whitney se detuvo frente a la casa de Brandon. El motor estaba al ralentí. Antes de salir del coche, Holly se giró hacia Amanda en el asiento trasero. Le pidió que le devolviera la navaja que ella había usado antes. Extendió la mano, esperando. Todos sus allegados sabían que la chica llevaba consigo una navaja de bolsillo plegable para defensa personal. A donde quiera que fuera, a la escuela, a la tienda, a una fiesta, siempre en el bolsillo o en el bolso. Naturalmente, Amanda no le dio importancia. Le pasó la navaja, sin siquiera pensarlo. Para ellas era algo habitual, una rutina. Brandon recibió a Holly. Sonrió, la abrazó con indiferencia. Inmediatamente le ofreció una bebida. Le tendió una lata de cerveza del refrigerador. Después se sentaron en el porche a esperar a los demás. Agosto. Una noche cálida. En algún lugar sonaba música desde las ventanas abiertas de una casa vecina. Media hora después, Stacy y Abby llegaron a la casa. El coche frenó junto a la acera. Las puertas se abrieron. En cuanto salieron y vieron a Holly y Brandon en el porche, la reacción fue instantánea. Stacy se quedó helada. Su rostro cambió. Abby captó su mirada. Sin embargo, Stacy no quería echarse atrás. Se acercó y, con evidente disgusto, le preguntó a Abby qué hacía Holly allí. Su voz era baja, pero tensa. Abby se tomó la pregunta con normalidad. Ella misma había dicho que el antiguo grupo no estaría allí. Lo había prometido. La aparición de Holly fue una sorpresa también para ella. Pero a la propia Holly le afectó mucho. Lo oyó. Se levantó del porche. Inmediatamente empezó a comportarse de forma agresiva y a insultar a Stacy. Sus palabras eran duras, en voz alta. Tras un intercambio de pullas, propuso pelear para decidir cuál de las dos debía irse. Allí mismo, en ese mismo instante. A Stacy no le gustaban ese tipo de enfrentamientos. Nunca había peleado en la escuela. No buscaba conflictos, pero tampoco estaba acostumbrada a ceder bajo presión. Intentó calmar la situación. Dijo algo tranquilizador, simplemente para parar los ataques de Holly. Pero el ambiente solo se caldeaba más. Holly dio un paso adelante. Stacy no retrocedió. La disputa verbal pronto se convirtió en empujones, primero suaves, luego más fuertes, y después en tirones de pelo, bruscos, dolorosos. Abby intentó separarlas, se interpuso entre ellas, agarró a Stacy por el hombro, pero quedó claro que todo se había salido de control. Cuando las chicas cayeron al suelo y empezaron a golpearse en el camino de entrada, Justin salió de la casa. Oyó los gritos, el ruido. Estaba en la fiesta, pero esperaba a los demás dentro, viendo la tele, bebiendo cerveza. El joven también intentó separar a las que peleaban. Agarró a una, luego a la otra, pero no pudo. Se aferraban la una a la otra con una fuerza implacable. El único que se tomaba el incidente con calma era el propio Brandon. Estaba sentado en el porche, mirando. No se movía. Al parecer, incluso le gustaba que las chicas estuvieran dispuestas a pelear por él. Halagaba su ego. Cuando Justin se le acercó y le pidió que interviniera, el chico simplemente hizo un gesto de desdén y dijo que lo arreglaran entre ellas. Su voz
era indiferente. Sin embargo, al cabo de un rato, también se cansó de ello. El espectáculo se volvió aburrido. Stacy y Holly no se calmaban, rodaban por el asfalto, se agarraban del pelo, se arañaban. Brandon se levantó, se acercó, agarró a Stacy por la pierna y la apartó de Holly. Simplemente la arrastró, como un saco. Abby corrió hacia su amiga, le dijo que era hora de irse, le temblaba la voz. Se dirigieron hacia el coche, unos pasos por el camino. Sin embargo, Stacy apenas había dado unos pasos cuando se desplomó en el suelo. Simplemente cayó, sin hacer ruido. Abby lo vio por el rabillo del ojo. Se dio la vuelta. Comprendió que la chica no reaccionaba a nada. No respondía. Respiraba con dificultad, con un estertor. Respiraba de forma extraña. Al correr hacia ella, su amiga vio que toda su ropa estaba empapada de sangre. Manchas oscuras se extendían por su camiseta. Rápido, demasiado rápido. Llamó a Brandon para pedir ayuda. Gritó su nombre. Él corrió, se inclinó. Le levantó la blusa con manos temblorosas. Debajo vio una herida en el abdomen y otra en la parte superior del pecho. 2 heridas, de las que brotaba sangre abundantemente, oscura, espesa. Puso a la víctima de lado. Estaba vomitando, jadeaba, emitía sonidos extraños. Sobre las 11 de la noche, un asustado Brandon sacó su teléfono, le temblaban las manos. Marcó el 911 e informó de que había habido una pelea cerca de su casa y que una chica necesitaba ayuda urgentemente. Se le quebraba la voz. Recibió instrucciones del operador sobre cómo prestar los primeros auxilios. El operador hablaba con calma, despacio, con claridad. Pero eso no cambió mucho las cosas. Brandon intentó detener la hemorragia con las manos. Presionaba un trozo de tela contra las heridas, pero la sangre seguía fluyendo. Se filtraba entre sus dedos. Cuando los paramédicos y la policía llegaron al lugar, encontraron a Stacy todavía tendida en el camino de entrada. La estudiante se estaba desangrando. Ya no reaccionaba a nada. Su rostro estaba pálido, sus labios azules. Los médicos determinaron que su pulso era débil, filiforme, la respiración intermitente. Estaba viva, pero necesitaba ayuda de emergencia. La subieron a la ambulancia con cuidado, rápidamente. La llevaron al hospital con las sirenas encendidas. El propio Brandon llamó a la madre de la víctima, Rita. Marcó el número que Stacy le había dado una vez. Le comunicó que su hija estaba herida, pero sin detalles, no podía hablar. La madre del estudiante herida se apresuró a ir al centro médico. Cogió las llaves, salió corriendo de casa. Condujo rápido, infringiendo todas las normas. Entró en la sala de urgencias muy alterada, pero no sospechaba lo que le esperaba. La mujer intentó averiguar dónde estaba Stacy. Se dirigió a las enfermeras, a los médicos, para asegurarse de que estaba bien. Pero a Rita le dieron la trágica noticia. Su hija no había sobrevivido al trayecto en la ambulancia. Había muerto en el camino, en el vehículo, sola. Para una madre soltera que perdía a su única hija, fue un golpe devastador. Gritó, cayó de rodillas en mitad del pasillo. Uno de los policías habló con ella.
Se acercó, se sentó a su lado. Quería conocer detalles importantes, pero la mujer solo sabía de los planes de su hija de ir a la fiesta de un amigo, nada más. No sabía nada de Holly, ni del conflicto, ni de la navaja. Cuando se realizó la autopsia, se confirmó. Stacy, de 17 años, había recibido 2 puñaladas, una en la zona del abdomen, la otra en la parte superior del pecho. A juzgar por su forma y profundidad, se trataba de una pequeña navaja plegable con un solo filo, una hoja de unos 8 centímetros de largo. Desgraciadamente, fue suficiente para dañar órganos vitales. Una herida afectó al hígado, la otra al pulmón. Causó una hemorragia mortal. Además, el médico forense encontró numerosas señales de una pelea, cabellos arrancados que se encontraron apretados en sus puños, moratones y rasguños por todo el cuerpo, en brazos, piernas, cara. La muerte fue declarada homicidio. Se inició una investigación. Incluso antes de que el hospital informara de la muerte, la policía comenzó a interrogar a los testigos, incluidos Holly y Brandon. Los separaron, los sentaron en habitaciones diferentes. Todos los miembros del grupo declararon que había habido una pelea de adolescentes normal y corriente, pero negaron conocer la causa de las puñaladas de Stacy. Hablaron por turnos, con palabras casi idénticas. Todos los presentes confirmaron que las chicas habían peleado, se habían tirado del pelo, se habían empujado, se habían arañado, pero nadie vio un arma blanca en ninguna de ellas. Nadie vio nada. Naturalmente, Holly fue la primera en atraer la atención de las fuerzas del orden. Tenía un móvil, celos, envidia y la oportunidad de infligir las heridas debido al contacto directo. Estuvo allí, sujetó a Stacy, la tocó. Sin embargo, la chica negó haber usado una navaja. Se sentó en la sala de interrogatorios con los brazos cruzados. Afirmó que no tenía ni idea de cómo había sido herida su rival. No lo sabía, no lo había visto. Sugirió que Stacy podría haberse clavado un trozo de cristal o algo afilado cuando volcaron un cubo de basura durante la pelea. Efectivamente, los policías lo vieron al llegar al lugar. Estaba de lado, con el contenido esparcido. El área de la casa de Brandon fue registrada a fondo, especialmente después del aviso del centro médico sobre la muerte de la chica. Peinaron cada metro del camino de entrada. Alumbraron con linternas debajo de los coches, en los arbustos. Pero la navaja que Holly solía llevar para defensa personal no fue encontrada en la escena del crimen. Tampoco la tenía ninguno de los presentes. Registraron bolsillos, bolsos, coches. Nada. La propia sospechosa negó llevar un arma blanca. Miró a los policías a los ojos, sin pestañear. En ese momento, los detectives no tenían pruebas suficientes. Había indicios circunstanciales, pero ninguna prueba directa. Se requería una investigación minuciosa de todos los detalles y un examen forense. Al día siguiente, los rumores sobre la pelea empezaron a circular, rápidamente, como la pólvora. Los estudiantes lo comentaban en los pasillos, en las redes sociales, por teléfono. Se recurrió a psicólogos para trabajar con los adolescentes de la escuela. Vinieron especialistas, mantuvieron charlas para calmar al grupo de jóvenes y a otros estudiantes. Muchos lloraban, algunos estaban en shock. El funeral de Stacy se celebró el martes 20 de agosto de 2002.
Al día siguiente del que debería haber sido el inicio de su último año escolar, en lugar del primer día de clase, un funeral. Fue enterrada con el mismo vestido que había comprado con Abby el día de la pelea mortal. Un vestido azul claro que se había probado en la tienda con una sonrisa feliz. Originalmente planeaba llevarlo a su graduación, bailar con él, hacerse fotos, reír. Los rumores se extendieron por la escuela como la pólvora. Y desde el principio, todos los que conocían bien las relaciones en el grupo de adolescentes consideraron que Holly era la asesina. Era la única que tenía un móvil, obvio, comprensible. Además, la pelea entre las chicas había ocurrido justo en ese momento. Estuvieron juntas, se tocaron, lucharon. Sin embargo, a partir de ahí, las opiniones se dividieron. Algunos creían que se había defendido, que había actuado presa del pánico, del miedo. Otros, que estaba defendiendo a sus amigos de la agresión de Stacy. Y otros pensaban que Holly había matado a su rival por Brandon, a sangre fría, con un plan. Los detectives trabajaron en todas las versiones posibles. Trazaron esquemas, cotejaron testimonios. Cuando llegaron los resultados del examen forense, en la ropa de la fallecida se encontraron restos de ADN de 3 personas: Brandon, Abby y Holly. Cabello, saliva, células de la piel. Los 3 fueron interrogados como principales sospechosos, una y otra vez. Pero los jóvenes negaron su culpabilidad. Se aferraron a sus versiones y no tenían ni idea de dónde habían salido las puñaladas. No lo vieron, no lo sabían. Luego revisaron los datos de los teléfonos móviles de los adolescentes. Leyeron todos los mensajes de varios meses. Después de lo cual, incluso Whitney se convirtió en sospechosa. Se encontró una correspondencia entre las chicas relacionada con su novio. Se trataba de aquel incidente en el que Holly había calumniado a Stacy. Los mensajes eran maliciosos, llenos de odio. Pero cuando no se pudo confirmar que la fallecida hubiera difundido rumores sobre nadie, las sospechas contra Holly se intensificaron. Todo apuntaba a ella. Muchos testigos confirmaron que las estudiantes tenían conflictos, constantes, prolongados. Una de las amigas incluso recordó haber oído amenazas de la sospechosa, palabras concretas. Amanda habló de la navaja que le había pasado a su amiga solo media hora antes del asesinato, justo en el coche, antes de la fiesta. Otra testigo declaró haber oído a Holly amenazar con matar a Stacy antes de la fiesta, amenazas específicas. Vio cómo Holly se cambió deliberadamente a unos cómodos pantalones deportivos. Se quitó la falda, se puso los pantalones y zapatillas. Se recogió el pelo en un moño antes de la fiesta como si se preparara para un ataque, para una pelea, un enfrentamiento. Y después de que llamaran a la policía, vio cómo Holly escondía la navaja en uno de los coches de los adolescentes. La metió en algún lugar bajo el asiento. A pesar de todo, Holly seguía negando las acusaciones. Se sentaba frente a los detectives, con la mirada tranquila. Cuando el personal de la comisaría habló con la chica una vez más, ella admitió que había habido un breve altercado, una disputa verbal, provocada por Stacy con su pregunta, su tono. Sin embargo, Holly no admitió haberle deseado ningún mal a la chica. Lo percibió todo como una situación conflictiva normal que no había ido a más gracias a que las chicas rara vez se cruzaban. Y en ese momento, en la fiesta, simplemente se enfadaron.
Las emociones se apoderaron de ellas, pelearon como pelean los adolescentes, pero no tenía intención de matar a Stacy, no entraba en sus planes. Aunque había pruebas circunstanciales de sobra, testigos, móvil, oportunidad, no se presentaron cargos contra Holly. El fiscal no se atrevía. Primero, planeaban encontrar la navaja, la prueba clave. Sin ella, el caso era débil. Luego, la atención se centró en Abby. Fue la que más activamente convenció a su amiga para que fuera a la fiesta de Brandon. La llamó, la persuadió, insistió. Describió detalladamente las circunstancias de lo sucedido, con calma, de forma coherente. Pero incluso después de eso, quedó la sospecha de que la chica podría haberla atraído a su muerte. Quizás se confabuló con Holly, quizás lo planeó todo de antemano. Abby admitió que efectivamente había hecho todo lo posible por convencer a la fallecida de que fuera. Pero eso se debía a su convicción de que Holly y los demás no estarían allí. Realmente lo creía. Brandon se lo había prometido. Abby simplemente planeaba pasar un buen rato esa noche, ayudar a su amiga a reconciliarse con su novio. Además, los testigos informaron de que ella intentó separar la pelea con todas sus fuerzas. Gritaba, las agarraba de los brazos. Incluso recibió accidentalmente varios golpes en la cara. Tenía moratones, arañazos. Afirmaban que Abby y Stacy siempre habían tenido una buena relación, una amistad genuina, sin falsedad. Abby no tenía ningún motivo para matar a su amiga, absolutamente ninguno. Después de todas las comprobaciones, parecía una culpable improbable, pero no la descartaron por completo solo por los resultados del examen forense. Su ADN estaba en el cuerpo de la víctima. Desde fuera, podría parecer que todo era obvio incluso sin el arma homicida. Holly, con una navaja, apuñaló a su rival. Simple, claro. Todos los interesados no podían entender por qué la policía no actuaba, por qué no la arrestaban en ese mismo momento, por qué seguían escuchando diferentes historias del grupo, perdiendo el tiempo. A pesar de la convicción del círculo de Stacy y de los demás de que la asesina era Holly, no había pruebas irrefutables que confirmaran la culpabilidad de la chica. Sin navaja, no hay caso. La investigación se estancó durante casi 2 décadas. Los expedientes yacían en los archivos, acumulando polvo. La familia de la víctima esperó justicia durante mucho tiempo. Rita visitaba constantemente la comisaría. Iba una vez al mes, luego una vez al trimestre. Se interesaba por el progreso de la investigación. ¿Qué hay de nuevo? ¿Alguna pista? Pero no se presentaron cargos contra nadie. Los detectives se encogían de hombros. Un avance significativo no se produjo hasta marzo de 2019, cuando su prima Jamie se dirigió a las fuerzas del orden. Fue en persona, exigió una reunión con el jefe, exigía las respuestas que la familia había esperado durante tanto tiempo. 17 años de espera. La iniciativa de la mujer permitió reanudar la investigación con nuevas fuerzas. Sacaron las viejas cajas con los expedientes. Al revisar los materiales del caso, los detectives se dieron cuenta de que las figuras clave que formaban parte del triángulo amoroso eran Brandon y Holly. Todo giraba en torno a ellos.
Los demás fueron simplemente descartados como opciones improbables. Ahora decidieron hablar con esa pareja de nuevo, años después, para comparar sus testimonios con los recogidos 20 años atrás. La gente cambia, la memoria se distorsiona. Si aparecía una discrepancia, podría señalar al culpable. Lo primero que hizo el detective principal fue contactar a Brandon, quien para entonces ya era un hombre de 40 años, respetable, con entradas. Había formado una familia y tenido hijos con una mujer no relacionada con aquel antiguo grupo de amigos. Una nueva vida, otra ciudad. Incluso después de 17 años, hablaba de todo de forma muy emotiva. Le temblaba la voz, se le humedecieron los ojos. Confesó que todavía sentía parte de la culpa por la muerte de Stacy, un peso sobre sus hombros que no desaparece, ya que él fue la causa principal de los desacuerdos y la pelea de las chicas. Todo empezó por él, y sin embargo, no hizo nada para separarlas. Simplemente se quedó sentado mirando. Creía que podría haber evitado el crimen, podría haberlo detenido, pero negó su implicación en el asesinato. No mató, no empuñó la navaja. Brandon confirmó de nuevo que fue él quien organizó la fiesta, su idea, su casa. Sin embargo, ahora confesó que había invitado deliberadamente tanto a Stacy como a Holly. Sabía que le gustaba a ambas, sabía que estaban en conflicto, que no se soportaban. Simplemente tenía curiosidad por ver qué pasaría. Un experimento. Quería halagar su ego, sentirse importante. Ahora, en 2019, el hombre declaró que consideraba esa decisión la peor de su vida, un error que no se puede corregir. Brandon volvió a subrayar que no vio a Holly con una navaja, no la vio en sus manos, no se imaginaba que la cosa pudiera llegar tan lejos. Pensó que se arañarían un poco y se separarían, pero sabía que ella llevaba consigo una pequeña navaja plegable para defensa personal. Se lo contaba a todo el mundo, no lo ocultaba. A juzgar por sus palabras, no hubo indicios de asesinato. No escuchó ninguna amenaza concreta. Al menos, no que él supiera. No le dio importancia. Brandon contó a los detectives algo nuevo, algo que había callado durante 17 años. Por la mañana, cuando se enteró de que Stacy había muerto en el hospital, llamó a Holly. Marcó su número. Le temblaban las manos. Le preguntó qué había pasado exactamente. Tuvieron un breve diálogo, unas pocas frases. En él, Holly admitió que no estaba segura de que Stacy se hubiera clavado accidentalmente un objeto afilado, caído del cubo de basura. Su voz sonaba extraña. Dijo que llevaba su navaja consigo, como siempre, pero que no pudo encontrarla después de la pelea. Había desaparecido. Holly no admitió directamente haber matado a la chica. No lo dijo explícitamente, pero declaró que durante la pelea podría habérsele caído del bolsillo, haberse abierto con el golpe, y Stacy se la clavó accidentalmente. Simplemente mala suerte. Además, en esa conversación, Holly declaró algo más. Que después de la pelea, mientras todos intentaban entender qué le pasaba a Stacy, ella entró en la casa, en silencio, sin que nadie la viera.
Se lavó las manos en el baño y luego enjuagó cuidadosamente el lavabo para quitar la sangre. Borró las huellas. La chica insistió en que no había matado a Stacy, que no fue ella y que todo fue una desafortunada coincidencia, un accidente. Al revisar los expedientes del caso, los detectives se aseguraron de que en el cubo que las chicas volcaron durante la pelea, no había objetos capaces de causar las puñaladas de Stacy, ni trozos de cristal, ni piezas de metal afiladas, menos aún mortales. El cubo de basura fue examinado en su momento en 2002. Todo fue fotografiado y documentado. Con toda esta información, los detectives decidieron hablar con la principal sospechosa una vez más. En ese momento tenía 33 años, pero no la encontraron en la ciudad. La dirección era antigua. Allí vivía otra gente. Según conocidos, poco después de la tragedia, Holly se mudó de Fort Wayne. Sucedió justo después de terminar la escuela, en 2003. Se fue sin despedirse. Consiguieron localizar a la mujer en la ciudad de Fond du Lac, Wisconsin, a varios cientos de kilómetros del lugar del crimen. Se reunieron con Holly en la comisaría local. Durante la conversación con los detectives, ella empezó a cambiar inmediatamente sus antiguas declaraciones. Estaba nerviosa, hablaba rápido. Esta vez admitió que llevaba una navaja para defensa personal. Siempre la llevaba, era verdad, pero afirmó que durante la pelea no la tenía consigo. Según la sospechosa, estaba en su bolso, que se había quedado en el coche de Whitney. Cuando ocurrió la pelea, no llevaba el bolso. Holly siguió negando su culpabilidad. Miró al detective a los ojos y declaró que, a pesar de sus diferencias, seguía considerando a Stacy una amiga. Eran amigas, solo se habían peleado un poco. Al terminar la conversación, el detective hizo una pausa. Miró a la mujer atentamente. Le preguntó si todavía conservaba aquella navaja, la que llevaba en 2002. Inesperadamente, la mujer declaró que era posible que sí, en casa, en el cajón de un escritorio. Entregó la navaja al investigador unos días después, pequeña, desgastada, con las marcas del tiempo. Ahora los policías se sintieron esperanzados. Podría ser esa. Si el examen forense permitía encontrar rastros de ADN de la víctima en el arma, podría ser el paso decisivo en la investigación, el acorde final. Desafortunadamente, el análisis demostró que en la superficie de la herramienta no había ni siquiera rastros residuales de ADN. Nada. Limpia. Había pasado demasiado tiempo. La habían lavado demasiadas veces. Sin embargo, el médico forense confirmó que la forma de la hoja era idéntica a la que debía tener el arma homicida. La navaja tenía una hoja de la misma longitud, 8 centímetros, y un solo filo, una coincidencia total. A pesar de la falta de pruebas irrefutables, los detectives obtuvieron una orden de arresto contra Holly el 24 de marzo de 2020. El fiscal se decidió. Cuando los policías llegaron para detenerla temprano en la mañana y llamaron a la puerta, lo primero que le preguntaron fue si sabía por qué estaban allí. La mujer se quedó paralizada en el umbral de la puerta. Respondió con agitación, le temblaba la voz, sus manos se apretaban en puños. Dijo que tal vez era porque había matado a su amiga 17 años atrás.
Si simplemente se hubiera ido entonces y no hubiera empezado la pelea, ella estaría viva. Era su culpa. En la práctica, esto se convirtió en la confesión de Holly, voluntaria, inesperada. Fue arrestada en el acto. Le pusieron las esposas, le leyeron sus derechos, le presentaron cargos por asesinato. Curiosamente, de todo el grupo de jóvenes, Holly fue la única que se refería a Stacy y a sí misma como amigas. Todo el tiempo, todos esos años. Los demás afirmaban que nunca habían tenido ni siquiera una relación cordial. Siempre fueron rivales. Competían entre sí por la atención de Brandon. A juzgar por las circunstancias, simplemente intentaba minimizar el grado de su culpa de esa manera, suavizar los términos. No un asesinato por celos, sino una pelea de amigas que se salió de control. Holly fue extraditada a Fort Wayne para las audiencias, un largo camino de vuelta. Sin embargo, no estaba destinada a participar en un juicio. No hubo un largo proceso, ni testigos, ni alegatos. El 17 de diciembre de 2021, Holly se declaró culpable de asesinato en primer grado, un acuerdo con la fiscalía. Confirmó que había asestado 2 puñaladas a Stacy, en un arrebato de ira, en un momento en que perdió el control, por celos hacia Brandon, porque no podía aceptar la pérdida. La acusada se disculpó ante la familia de la víctima. Se giró hacia Rita, que estaba sentada en la sala del tribunal. Dijo que lamentaba lo que había hecho, que le gustaría poder volver atrás. Rita no respondió, simplemente la miró. Después de eso, la mujer acabó entre rejas. Fue sentenciada a 25 años de prisión, pero se le dejó el derecho a la libertad condicional, una posibilidad teórica. La fecha más próxima en la que podrá solicitar por primera vez a la Junta de Libertad Condicional es marzo de 2030. Habrá cumplido 28 años desde el momento del crimen. Saldrá con 56 si la liberan. Ahora, Rita visita regularmente la tumba de su hija. Le lleva flores, se sienta en el banco a su lado. Habla con ella, le cuenta las noticias. Se ha hecho justicia, pero eso no devolverá a Stacy. Nunca llegó a ir a la universidad a estudiar tecnologías de la información. No se puso aquel vestido para su graduación. No bailó el último baile. Todo eso se lo llevó una noche de agosto de 2002. Una pelea, una navaja.